Antes de comenzar a utilizar Blazor tendremos que instalar Visual Studio. Para ello vamos a la página de Visual Studio que está aquí, que es precisamente visualstudio.com. Aquí tenemos que pulsar en el enlace de descargas y luego vamos a descargar la versión Community. La versión Community es la versión gratuita de Visual Studio que para los propósitos de este introductorio es más que suficiente. Si tienen algún tipo de suscripción adicional, podrán descargar la versión que más les interese, la Professional o la Enterprise. Aquí nosotros vamos a ir a Visual Studio 2022, pero podrían trabajar el contenido de este introductorio con la versión 2019. Sin embargo, es recomendable trabajar con la última versión de nuestro IDE. Bien, vamos a Comunidad y pulsamos entonces Descarga gratuita. Se está empezando a descargar y ahí lo tenemos. Vamos a descargas, Windows R, Download y aquí tenemos el instalador, lo pulsamos y ahora aquí en el instalador aceptamos la licencia pulsando en continuar. Preparando todo, bueno, ya casi tenemos. Perfecto. Ya estamos en el instalador. Aquí lo más importante es marcar la casilla de desarrollo de ESP.NET y web. Para este curso es lo que vamos a necesitar. Con esta casilla, dentro de las cargas de trabajo, vamos a instalar todo lo necesario para trabajar con ESP.NET Core y cualquier tipo de proyecto. Lo marcamos y ahora vamos a irnos a idiomas porque estoy más acostumbrado a trabajar con Visual Studio en inglés, en paquetes de idiomas y marcamos el español como idioma adicional si así lo deseamos. Aquí en las cargas de trabajo, si quieren moverse un poco con este maravilloso entorno, pueden marcar las casillas que más les interese. En nuestro caso, con esta casilla marcada es más que suficiente. Una vez elegimos el idioma en inglés o español y la carga de trabajo de ESP.NET y web, pulsamos el botón instalar. Como ven, yo aquí tengo instalada la versión Enterprise, pero también se está instalando la versión Community. Bien, se está descargando todo, instalando al mismo tiempo. Ahora hace las dos cosas en paralelo para ir más rápido. Y ya tenemos el instalador. Aquí directamente pulsamos iniciar para abrir la versión de Visual Studio. Y aquí vamos a cambiar el idioma a inglés. Salimos de aquí de las tareas recientes, vamos a herramientas u opciones, bajamos hasta la configuración internacional y aquí le decimos que el idioma sea inglés. Aceptamos y decimos que sí, que vamos a reiniciarlo, cerramos Visual Studio, podemos cerrar también el instalador y volvemos a abrir Visual Studio. Este es 2022 2 porque yo tengo la Enterprise y la 2 es la Community, que es la que acabamos de instalar. Como ven, ya tenemos en inglés preparado para comenzar para trabajar con Blazor.